Somos profesionales de la Universidad de Valparaíso y les damos una cordial bienvenida a la segunda sesión de este proceso de capacitación y acompañamiento docente centrado en el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Los objetivos para esta sesión son, en primer lugar, fortalecer la toma de decisiones pedagógicas que propenden a la integración de habilidades para el siglo XXI y, en segundo lugar, fortalecer el desarrollo de habilidades para el siglo XXI a partir del diseño de experiencias de aula. Para alcanzar los objetivos de esta sesión, vamos a realizar el siguiente recorrido. En primer lugar, desarrollaremos una actividad titulada Rueda de Habilidades, con el propósito de retomar el desafío abordado en la primera sesión y también de contextualizar los contenidos que trabajaremos en esta cápsula. Luego, daremos a conocer algunos aspectos teóricos vinculados a la implementación de habilidades del siglo XXI, desde el diseño de experiencias de aprendizajes, para finalmente presentar el desafío asociado al tema número 2. Para comenzar, queremos proponerle la siguiente actividad. Profesores, ¿recuerdan el desafío número 1 que tuvieron que desarrollar en equipo? Si se fijan, en todos ellos la principal dificultad era que no se integraban las habilidades del siglo XXI. Entonces, para ir respondiendo a este desafío, queremos invitarte a jugar con nosotras en nuestra ruleta de habilidades del siglo XXI. ¿Te animas? ¿Cómo lo haremos? Primero giraremos la ruleta que se proyectará de las habilidades del siglo XXI con distintos casos, tal como ustedes lo abordaron en la tarea encomendada. Luego, leeremos la situación asociada a la habilidad del siglo XXI otorgada por la ruleta. Posteriormente, desglosaremos la situación a través de un árbol del problema y finalmente levantaremos algunas de las interrogantes a partir de lo trabajado. Sigamos entonces las instrucciones anteriormente detalladas. Giremos la ruleta. ¡Creatividad! Muy bien, entonces ahora vamos a proceder a leer el caso de creatividad. El caso a analizar comprende la habilidad de creatividad e innovación y dice así: un liceo técnico profesional de excelencia en los últimos años ha comenzado a tener dificultades con el desempeño de sus estudiantes en las prácticas profesionales. Las distintas empresas han retroalimentado al liceo, señalando que a pesar de los amplios conocimientos sobre sus especialidades que manejan los estudiantes, estos no se ajustan al perfil profesional que se necesita actualmente. Luego de recibir varias respuestas similares, el equipo de gestión sorprendido ha decidido indagar en profundidad, solicitando una conversación extendida con alguna de aquellas empresas y a la vez revisando tanto el rendimiento académico de los estudiantes en el liceo como las prácticas de aula. De la conversación con las empresas, les quedó claro que en el ámbito profesional buscan a personas emprendedoras, que piensen y que tengan ideas originales, buscando soluciones propias e innovadoras a problemas reales. Al contrastarlo con el éxito escolar de los estudiantes, nos explicaban el por qué estos no se ajustan a aquel perfil, cuando la gran mayoría tiene promedios sobresalientes. Luego, al observar algunas prácticas de aula, se percataron que probablemente, debido a que los docentes seguían indicaciones dadas por el liceo en sus clases, tales como la distribución del tiempo al interior de la sesión, ejercicios ajustados a las pruebas estandarizadas, reglas y normas, entre otros, los estudiantes se ajustaban al patrón establecido, respondiendo lo esperado acerca de determinados contenidos y siguiendo las rutas trazadas. Esta realidad la pudieron observar en otros cursos también, en donde las estudiantes poseen un pensamiento convergente más que divergente, asimilando y repitiendo lo enseñado por los docentes, arriesgando e innovando lo mínimo, para no cometer errores ni hacer el ridículo, es decir, limitando su potencial y utilizando poco su imaginación. Finalmente, se realizó un consejo de profesores extraordinario para analizar dicha situación, en la cual los docentes participantes señalaron opiniones bastante similares sobre los estudiantes. Pero ahora todos se preguntan, ¿qué hacer al respecto? Si descomponemos esta situación en los distintos componentes del árbol, podemos advertir que el problema principal se debe a que no se integra el desarrollo explícito de la creatividad e innovación en las prácticas de aula, y que esto genera principalmente que los y las estudiantes no cuenten con preparación para enfrentar los desafíos académicos, laborales, sociales y personales que demanda este siglo XXI. Por ejemplo, proponer soluciones, crear nuevas ideas, entre otras dimensiones relevantes de esta habilidad.
A partir de este caso surgen las siguientes interrogantes. Pregunta número 1. ¿Cómo las y los docentes del establecimiento educacional del caso presentado podrían integrar el desarrollo de la creatividad en el diseño de sus clases? Pregunta número 2. ¿Qué procedimientos y formas de actuar asociadas a la creatividad deberían favorecer? Acá recuerden el material complementario del tema número 1, el cual presenta los procedimientos y formas de actuar de cada una de las habilidades del siglo XXI. Pregunta número 3. ¿Cómo desarrollar esta habilidad de forma progresiva? Y finalmente tenemos la pregunta número 4. ¿Cómo intencionar el desarrollo de las habilidades del siglo XXI desde el diseño de clases? Estas inquietudes pretendemos abordarlas en esta sesión y aproximarnos a su respuesta. Ustedes pueden extrapolarlas al caso que tuvieron que analizar y también interrogarse respecto a sus propias prácticas de aula. ¿Cómo se solucionará este problema? Con el propósito de integrar el desarrollo de habilidades del siglo XXI de forma explícita y responder de esta manera a las interrogantes planteadas, se proponen las siguientes acciones. En primer lugar, revisar qué orientaciones nos entregan las bases curriculares. Veamos este primer paso. En términos generales, lo que se propone es que los procedimientos y formas de actuar de las habilidades del siglo XXI cobren sentido en cada una de las asignaturas, a partir de su aprendizaje específico. Se señala de esta forma explícitamente que se deben fomentar desde el diseño de actividades de aprendizaje y en las interacciones de clase, incorporándose así de manera integrada con los conocimientos y habilidades propios de cada asignatura. Una vez revisados estos lineamientos, corresponde elaborar una ruta que permita poner en práctica estas orientaciones generales que nos entrega el Ministerio. El primer escalón o paso 1 de esta ruta sería definir los procedimientos y formas de actuar que queremos desarrollar. Por ejemplo, en relación al caso que mostramos en la actividad inicial asociada a la creatividad, algunas formas de actuar que podemos favorecer para integrarla son las siguientes. Organizar las ideas de manera creativa e innovadora, crear ideas nuevas y con valor, evaluar las ideas para mejorar y maximizar el esfuerzo creativo o analizar las ideas para mejorar y maximizar el esfuerzo creativo. En los procedimientos, en tanto, podemos integrar algunos de los siguientes, por ejemplo, adaptando, combinando o mejorando ideas para responder a los nuevos desafíos, incorporando al grupo aportaciones y comentarios, viendo el fracaso como una oportunidad para aprender, con perspectivas para mostrar y promover ideas, con receptividad a ideas y perspectivas nuevas y diversas. Si se fijan en esta etapa, lo interesante, ¿cierto?, es definir las formas o procedimientos que queremos favorecer. Por lo tanto, les recordamos que para este paso ustedes cuentan con el material complementario proporcionado en la primera sesión. Una vez resuelto este primer paso, continuamos con un segundo momento donde tenemos que formular el objetivo de la clase. En este segundo paso debemos formular la meta de aprendizaje especificando qué haremos, cómo y para qué. La primera pregunta implica, por un lado, definir la habilidad que debe estar en coherencia con el objetivo de aprendizaje que queremos desarrollar y además el contenido específico que se abordará. En el cómo especificamos a través de qué acciones concretas se desarrollará y en este elemento es donde debemos integrar la habilidad del siglo XXI a desarrollar. Por último, precisamos el sentido o finalidad que se atribuye al aprendizaje que desarrollarán. Continuando con nuestro ejemplo asociado a la creatividad, vamos a tomar como referencia el OA 2 de Ciencias para la Ciudadanía, que señala lo siguiente: diseñar proyectos locales basados en evidencia científica para la protección y utilización sostenible de recursos naturales de Chile, considerando eficiencia energética, reducción de emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o gestión de residuos, entre otros. Nuestro objetivo de la clase quedaría de la siguiente manera. La habilidad sería diseñar, tal como aparece explícito en el OA 2, el saber o conocimiento disciplinar correspondería a proyectos ajustados a los principios del desarrollo sostenible. ¿Cómo se desarrollará? Creando ideas nuevas y con valor. Y es aquí donde hemos insertado la forma de actuar asociada a la creatividad que queremos favorecer. ¿Para qué será? Para responder a los desafíos de la comunidad local.
Finalmente, el último paso de esta ruta es diseñar las actividades que vamos a incorporar. Entonces, una vez que ideamos la meta de aprendizaje, diseñamos la o las actividades que vamos a implementar. En este caso, para responder al objetivo propuesto, se les presenta un proyecto a los y las estudiantes que busca dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo fomentar el desarrollo sustentable y sostenible para la conservación de la isla? El reto en concreto apunta a lo siguiente: diseñar un proyecto local que permita fomentar el desarrollo sustentable y sostenible para la conservación de recursos marinos y biodiversidad de la isla. Todo esto a través de la metodología de pensamiento de diseño que vamos a explicar a continuación. A grandes rasgos, esta metodología busca que las y los estudiantes generen soluciones a un problema y comprende las siguientes etapas. En primer lugar, empatizar. Implica entender cómo piensan y las necesidades relevantes para los usuarios. En el caso que estamos trabajando, los y las estudiantes deberían investigar los principales problemas o necesidades de la isla vinculados a la pregunta de investigación. En un segundo momento, definir. Una vez identificadas las necesidades, deben sintetizar la información para construir un punto de partida. En tercer lugar, idear. Acá debemos generar ideas para ir construyendo una propuesta. Es decir, se inicia uno de los momentos divergentes del proceso a través de la generación de ideas, que implica tanto la lluvia de ideas como la jerarquización de aquellas. En el cuarto momento, prototipar. Deberían desarrollar prototipos rápidos y sencillos que permitan recibir retroalimentación sobre la propuesta. Y por último, al testear, deberían realizar testeo con usuarios que permitan ir afinando la solución de la idea, incorporando la voz de otros interesados. Muy bien, profesores, ahora es su turno. El desafío que deberán desarrollar consiste en incorporar los procedimientos y formas de actuar de las habilidades del siglo XXI desde el diseño de experiencias de aprendizajes. De esta manera, deberán definir la habilidad que van a trabajar, luego construir la meta de aprendizaje para finalmente diseñar las actividades asociadas. Recuerden seguir la ruta que les hemos presentado en esta cápsula. Para realizar el presente desafío deben tener en cuenta las siguientes instrucciones. En primer lugar, mantener los mismos grupos de trabajo definidos en el desafío número 1. En segundo lugar, trabajar de manera colaborativa y participativa. En tercer lugar, al finalizar, adjunten este desafío al mail equipodocente.pasuv@gmail.com dentro de un plazo máximo de 2 semanas. Y finalmente, en cuarto lugar, en el asunto del correo, recuerden consignar Desafío 2 Liceo, ahí escriben el nombre de su establecimiento educacional y también no se les olvide registrar el nombre de los integrantes de su equipo. Ahí se pueden guiar por la tabla que están viendo en pantalla. ¿En qué consiste el desafío? El desafío consiste en 3 fases. Ahora veremos las primeras 2. La fase número 1 comprende elementos conceptuales y deben responder estas 2 preguntitas. La primera, pensando en las características de nuestro establecimiento y nuestros estudiantes, ¿qué habilidades para el siglo XXI parecen ser más urgentes de fortalecer? Justifique su elección. Y luego responden la pregunta número 2. Definan cuáles son las formas de actuar y procedimientos asociados a la habilidad que pretendemos fortalecer. Acá recuerden consultar el documento descargable Guía de Apoyo número 1 del tema número 1. Y luego que responden estas 2 preguntas pasan a la fase número 2. En la fase número 2 deben elaborar el objetivo de aprendizaje en cuestión. Pueden extraer de los planes y programas y luego responden estas 4 preguntas. ¿Qué hará mi estudiante? Ahí recuerden establecer alguna habilidad coherente con el objetivo de aprendizaje. Luego, ¿qué contenido abordará? Esto se relaciona al saber o el conocimiento disciplinar propiamente tal. Luego, el cómo lo hará. Acá ya nos estamos refiriendo a los pasos, a las acciones, y en esta fase, en esta pregunta, es en donde ustedes incorporan la habilidad del siglo XXI. Y finalmente el para qué lo hará, que es muy importante también, aunque puede ser optativo.
porque acá les otorgamos el sentido. ¿Por qué van a hacer nuestros estudiantes lo que tienen que hacer? Si tienen cualquier duda y no les queda muy claro qué responder en cada una de estas preguntas, por favor los invitamos a retroceder un par de diapositivas y revisar el ejemplo. Finalmente tenemos la fase número 3, en donde ustedes van a describir las actividades que van a desarrollar para integrar la habilidad del siglo XXI. Estas actividades, recuerden que se desprenden del objetivo que acaban de proponer. Acá deben completar la siguiente tabla que ven en pantalla porque les va a servir de guía. Entonces, en primer lugar, deben responder qué actividad o actividades desarrollarán. En segundo lugar, van a describir las etapas que esta actividad comprende y finalmente van a describir cuánto tiempo van a constar para desarrollar estas actividades. Una vez que ustedes terminen la fase 1, 2 y 3, nos envían a través del mail de equipodocente.pasev@gmail.com. Además pueden ver que para el lado derecho se adjunta la pauta de evaluación de este desafío, el cual les va a servir de guía también para desarrollar el mismo. Por último, profesores y profesoras, para este desafío adjuntamos un material complementario de estrategias, técnicas y recursos pedagógicos que los puede orientar en la selección, diseño y organización de actividades. Además, compartimos la bibliografía que utilizamos para esta sesión y que ustedes pueden consultar, y recordamos que estaremos monitoreando a través de WhatsApp, correo electrónico, llamados telefónicos para el desarrollo de esta actividad. Hasta luego.